Buenas y felices tardes. Comenzamos nuestra novena sesión del curso para descubrir la Biblia. El otro día, el último día, nuestra sesión giraba en torno a la literatura intertestamentaria y lo centramos de manera especial en los apócrifos y en concreto en aquellos escritos conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, que a mí tanto me gustan y me apasionan, que pretendía transmitir esa pasión. Pero no se puede abarcar todo y menos en un espacio de tiempo tan reducido como el de una hora y 10 minutos, que es lo que dedicamos aquí a nuestras charlas. No quise en su momento detenerme en determinados aspectos de esa Jerusalén en tiempos de Jesús, porque todo es muy hipotético. No hay elementos, salvo esos manuscritos que citaba aquí, que ayudan a descubrir el judaísmo de la época de Jesús, el judaísmo de la época del Segundo Templo. Pero, bueno, como todo es tan discutible, pues, y yo soy muy pragmático y en esto racionalista, me gusta hablar con conocimiento de causa, ¿no? De todas formas, voy a pasar rápidamente, muy rápidamente, porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Voy a pasar rápidamente por los que sabemos, creemos que fue el judaísmo en tiempos de Jesús. Sobre todo lo que está centrado en la ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos una reconstrucción en forma de viñeta muy bonita de Jerusalén, en donde aparecen nombres que se reflejan en los escritos del cristianismo primitivo y de los escritos de la literatura evangélica. Teatro, Palacio de Herodes, Colina del Calvario, Torre Antonia, entrada a Jerusalén, Templo, Monte de los Olivos, Huerto de Getsemaní. Así es mejor, ¿verdad? Valle de Cedrón, Estanque de la Piscina de Siloé, etcétera, etcétera. Son muchos nombres que aparecen, que los arqueólogos han ido identificando con hallazgos arqueológicos y que prácticamente nadie cuestiona. Hay muchas otras cosas que sí. Sobre el tiempo de Jesús, el Concilio Vaticano II fue clave para los estudios y la investigación sobre el cristianismo primitivo, los orígenes del cristianismo, para el contexto en el cual vivió Jesús, la sociología, la antropología cultural de los orígenes del cristianismo. En aquel momento el Concilio Vaticano II, a través de la Dei Verbum, capítulo 12, dio a conocer que el conocimiento del marco histórico en el que vio Jesús nos ayuda a entender su mensaje, a entender y comprender. Claro, nos trasladamos, esto ya lo vimos en geografía, a la época de dominación romana, un momento en donde el judaísmo estaba fragmentado, como ya hemos visto aquí, y esa fue la razón fundamental por la cual entraron los romanos. Históricamente sabemos que nos situamos en el marco del gobierno de Herodes el Grande y sus hijos, Herodes Antipas, Arquelao, hasta la figura de Pilatos y Caifás como personajes representativos de esa dominación. Nos acordamos también, y bien lo reflejan los evangelistas, que en ese entorno, en ese contexto de dominación romana, yo digo la palabra dominación, en realidad no sé si exactamente tenemos que hablar de dominación, porque es una dominación pactada, consentida, como bien dicen los historiadores, que los romanos no entraron allí en plan conquista, ¿no? Sino es que hubo un acuerdo porque era lo mejor que pudo suceder, era lo mejor que podía suceder para que el judaísmo de esa época sobreviviese, ¿no?, a la situación de guerra civil interna a la que se vio sometido en los últimos escritos del Antiguo Testamento así lo reflejan. Bueno, la cuestión de los impuestos al tributo romano, la escritura del Templo de Jerusalén, del Segundo Templo, ese que dijimos cuando hablamos de historia de Israel, es el templo que reconstruye Herodes el Grande. Bueno, había reconstruido previamente Zorobabel, pero Herodes el Grande es el que hace la gran reconstrucción, esa reforma que vive Jesús y a la cual alude Jesús en varias ocasiones también. Sabemos que había distintos grupos, por ejemplo los fariseos, de los cuales se habla con frecuencia en el Nuevo Testamento, que todo esto es muy discutible, ¿no? Son teorías, hipótesis, argumentos que se presentan, que se reconstruyen a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dicen historiadores de la época antigua, tipo Flavio Josefo, Filón de Alejandría, Plinio el Viejo, y otros cronistas pues, de la época romana. Había un grupo como eran los fariseos, de los cuales se habla con frecuencia en el Nuevo Testamento. De los saduceos también se habla en el Nuevo Testamento con menos frecuencia.
Los sacerdotes de Jerusalén no sabemos exactamente y con precisión su misión cuál era, porque las alusiones que hay a la casta sacerdotal en la época del segundo templo antes de su destrucción en el año 70 son muy escasas en el propio judaísmo. Es posteriormente cuando la llegada de la literatura rabínica de los rabinos, inmediatamente después, pues hacen descripciones de lo que es el sacerdote, pero cuando ya no hay templo, ¿no? Y surge la sinagoga. También sabemos la existencia del Sanedrín, conocemos su existencia, donde el cargo del sumo sacerdote era muy relevante. Hablamos de los esenios, fue de los que hablamos de forma particular al esenios son conscriptos del Mar Muerto. Y otros grupos también hicimos alguna alusión, como los celotas o sicarios, los campesinos, los mendigos, los impuros, los extranjeros. Entramos dentro de distintos grupos sociales marginados que había dentro del mismo judaísmo. Los pecadores, por supuesto, de los cuales se habla con mucha frecuencia en la literatura evangélica, excluidos de la vida social y desplazados completamente, ¿no? Enfermos, también enfermos crónicos, que, bueno, los leprosos, por ejemplo, que han expulsado de la ciudad. Pero todo esto, insisto, lo sabemos por la literatura evangélica y otros oficios despreciados o marginados, pastores, curtidores de pieles, prostitutas, todo oficio sucio que estuviese en contacto. Bueno, y finalmente lo de las mujeres. Lo de las mujeres ya es caso aparte, ¿no? La mujer en la época, pues fijaos, no podía estudiar, no podía tener bienes, no entraba en la sinagoga, no debían hablar con nadie en la calle, no podían elegir con quién casarse, sus rezos no servían para nada, los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier motivo. Bueno, esto, después hablan de discriminación, ¿esto qué es? Era, fijaos, un ejemplo muy claro lo tenemos en el Nuevo Testamento, el testimonio de la resurrección. ¿Quién descubre que Jesús ha resucitado? Las mujeres, a la tumba. Pero cuando vuelven a dar el testimonio de que Jesús ha resucitado, no se lo creen. No es que no se lo crean, es que no pueden testimoniar. Entonces tienen que ir dos varones o varones a confirmar lo que dicen las mujeres. Y cuando ven, efectivamente tenían razón, pues es que, claro, es una cuestión legal. El evangelista, cuando pone el ejemplo de las mujeres en el momento de la resurrección, lo hace con toda la intención, porque es que no vale el testimonio de la mujer. No se puede anunciar que Jesús ha resucitado porque lo han visto las dos mujeres. No. Porque lo han visto los varones. Entonces, los niños, por supuesto, que los niños sobre todo es una cuestión de mentalidad obtusa, ¿no? Como no tienen conocimiento de la ley, entonces no tienen ningún mérito, ningún valor, una cosa absurda, pero bueno. El sábado y la cerrazón con respecto al sábado, de la cual se habla en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia, y esto que es una mezcla, una especie de corruptela propia de la mentalidad judía, que es el judío helenizado, el judío que ha adquirido la influencia de la presencia de dominación griega antes, ¿no? Y finalmente los nazarenos, o los que después serán los llamados los primeros cristianos o seguidores de Jesús, ¿no? Porque están vinculados a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un grupo más, al principio originariamente del grupo judío, pero que después se va desvinculando hasta romper definitivamente con el judaísmo. Bueno, yo no quiero decir mucho más sobre esto porque ahora vamos a ver textos y vamos a la sesión de hoy. Simplemente quería aludir a todos estos grupos, que sepamos que existen, que sabemos muy poco de ellos, que todo lo que podamos decir lo podemos fundamentar en la literatura evangélica, en algunos textos históricos del momento, pero la reconstrucción plena no existe, no sabemos exactamente. Y lo poco que sabemos es a partir de estos textos, que son los que vamos a ver ahora, los textos evangélicos. Y por eso el tema de hoy que nos trae aquí es el de los evangelios sinópticos. ¿No tengo la diapositiva del curso? Sí. Empezamos hoy con el Nuevo Testamento, hemos visto ya todo esto, estamos ya casi enfilando la recta final del curso. Bueno, muy avanzado. Ya tenemos conocimientos bien para poder trabajar la Biblia, que es lo importante, ¿no? Como comentaba al principio, yo lo que quiero con este curso es que tengamos unas bases, una pequeña metodología para saber acercarnos a los textos de la Biblia sin miedo. Sin decir, como no entiendo, pues no, sí, ya sé que no entiendo. Yo tampoco, pero vamos a leerla. Es decir, perder ese miedo, romper ese pavor que produce la ignorancia que tenemos todos
y simplemente leerla. Ya hemos leído aquí algún texto y lo hemos destripado un poco. Que de eso se trata, de leer y volver a leer, releer otra vez, e ir viendo lo que nos va diciendo y lo que ayudados por las notas, cuando hablamos de los textos de la Biblia, de las ediciones que había, por las notas que hay a pie de página, las introducciones a los libros bíblicos, o incluso algún comentario, si alguien quiere, comentarios que hay a los textos bíblicos, a los libros bíblicos y a los propios capítulos y así. Estamos entonces en el Nuevo Testamento y nos vamos a ver hoy los evangelios sinópticos, la primera parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, habíamos dicho, esta diapositiva ya la vimos aquí, la estructura del Nuevo Testamento está formada por 27 libros, de los cuales 4 son conocidos como evangelios canónicos. Hablamos también de evangelios apócrifos, ¿os acordáis? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, y algunos veíamos, cuando nos íbamos, la última sesión que tuvimos antes de Navidad, de los apócrifos de la infancia, aquellos el protoevangelio de Santiago y algunos más. Los canónicos, los que están dentro de la Biblia, tenemos 4 evangelios. Otro día veremos Hechos, las cartas de Pablo y Cartólitas, y terminaremos con Apocalipsis. 4 evangelios, de los cuales 3, Mateo, Marcos y Lucas, son considerados evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir paralelos, que son comunes, que se repiten, para entendernos. Que uno lee a Mateo y después lee a Marcos y ve que esta historia ya la ha contado Mateo, ¿no? Pero que después lee a Lucas y dice, pero esta historia también nos la había contado Lucas, o Mateo, o Marcos. Es decir, que es que se copian. Es que va a resultar que Lucas copia de Marcos, o Mateo copia de Marcos, o Mateo copia de Lucas, o que a lo mejor que cuando escribe su evangelio tiene al lado al otro, y entonces pues va copiando y añade alguna cosita o la cambia. Eso es lo que hace que estos 3 evangelios se llamen paralelos o sinópticos, que es el término propio. Además queda Juan, el 4.º evangelio, que además ya se conoce así como el 4.º evangelio, como que va por libre, ¿no? Y efectivamente va por libre. No. Juan no sigue la misma estructura que los otros 3 y cuenta otra historia. La misma historia, pero con otras palabras y de otra manera, ¿no? Estos 3, Marcos, Mateo y Lucas, que son los que vamos a ver hoy, que son los sinópticos, los expertos que han analizado los textos han llegado a la conclusión de que, bueno, este esquema que va aquí, que vemos aquí, también es otra hipótesis, ¿no? Provisional, pero pero tiene bastante razón. Claro. Aquí hay como si estuviese en una mesa a la hora de redactarse los textos. Por el análisis comparado que hay de los 3 evangelios que tenemos aquí, llegamos a la conclusión de que Marcos es, al verlos, nada más ponerlos los 3 de forma paralela, sinóptica, descubrimos que Marcos es el más breve, que Mateo es un poquito más amplio y además como más denso o con más contenido, que dice lo mismo que dice Marcos, pero que ilustra más lo que está diciendo, ¿no? Lo piensa más, lo reflexiona más, le da una como filosofía más fuerte, más intensa. Y Lucas, que dice también lo que dice Marcos, pero lo cuenta con otra palabra, otro lenguaje más popular, más cercano, utiliza una mayor simbología, y que vemos que aquí dicen los expertos que hay conexiones entre ellos. Y probablemente Mateo, cuando redacta su evangelio, tiene delante o conoce el evangelio de Marcos. Y Lucas, cuando redacta su evangelio, parece que también tiene en mente o delante o conoce bien el evangelio de Marcos. ¿Por qué todos van al de Marcos? Porque Marcos es el más breve, sobrio, preciso. Cuenta una historia y punto. Mateo, que conoce esa historia o la está leyendo en Marcos, la cuenta pero la explica, con lo cual añade. Eso quiere decir que Marcos es anterior y Mateo posterior, porque tiene el evangelio de Marcos. Marcos, cuando redacta su evangelio, no conoce el evangelio de Mateo porque el evangelio de Mateo no existe. Mateo redacta después que Marcos, ¿no? Hay una progresión en el desarrollo de una misma historia de Jesús, ¿no? Y lo mismo pasa con el evangelio de Lucas. Curiosamente, no se ve conexión entre Lucas y Mateo, o Mateo y Lucas, y sí se ve entre Lucas y Marcos, es decir, de Lucas hacia Marcos, o de Marcos hacia Lucas, ¿no? Por eso las flechas van en esa dirección. Pero, por si la cosa no fuese del todo compleja, que ya lo es, resulta que surge
una hipótesis, a partir de los años mitad del siglo XX, que sostiene que había otro evangelio, o no. Es decir, a lo mejor no era simplemente un evangelio, sino que era una agrupación de textos y dichos sobre Jesús que llamaron Q, de Keller, en alemán, que significa fuente. Fuente, una fuente común. La fuente Q, o documento Q, si es que existió alguna vez por escrito, era un texto o una serie de textos donde había dichos y hechos de Jesús que circulaban por ahí y del cual Marcos se nutre, va sacando información, ¿no? Y Lucas también, y Mateo también. Entonces, hay elementos que están en Mateo y en Lucas que proceden de aquí, y en Marcos que proceden también de aquí. Que sería una fuente que ha desaparecido, una fuente de la cual no conocemos. Yo, como he dicho al principio, soy bastante escéptico con la fuente Q, ¿no? Porque cuando los biblistas en los congresos así hablan de la fuente Q dice, la fuente Q deja de decir, la fuente Q añade esto, y dice, ¿dónde está la fuente Q? No, es que no la tenemos, pero es como un evangelio virtual, que todos lo citan, pero nadie lo ha visto. Y no existe, no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Pero todo parece indicar que existió, que hubo algo aquí que no sé cómo podía llamarse de otra forma, pero que nutre de información a los otros evangelistas. Y al primero de todos, Marcos. La fuente de información de Marcos sería Q. Una parte de la buena fuente de información, una buena parte de la fuente de información de Marcos es Q, ¿no? Como es para los otros evangelistas. El hecho de que estén los tres confirma la existencia, o que pudo haber un evangelio, una fuente, un documento Q, que se ha perdido o no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Algunos creen que Q en realidad nunca existió, sino simplemente era una fuente de información oral que se transmitía de padres a hijos, de unos a otros, y entonces pues de ahí se fueron sacando elementos que circulaban entre los primeros cristianos y compusieron o ayudaron a la composición definitiva, a la redacción final de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero bueno, no deja de ser una hipótesis literaria muy verosímil, pero de la cual no tenemos nada que haya llegado hasta nosotros. El caso es que tenemos esos tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que se han plasmado por escrito, no así la fuente Q, que no ha llegado hasta nosotros. Bueno, si os digo que ha habido algunos biblistas que han hecho una hipotética reconstrucción de Q y está publicada, que sí hoy podremos decir que está el evangelio, la fuente esa, publicada por ahí, pero claro, toda la literatura que se ha intentado reconstruir del documento Q está sacada de Lucas, de Mateo y de Marcos, ¿no? Se han ido como intentando volver otra vez al principio, ¿no? Como ya teniendo la fuente, vemos si efectivamente coincide con la documentación que han tenido sobre cada uno de los evangelios, de donde se han nutrido, ¿no? De donde han regalado la información. Pero bueno, está publicada en castellano, si alguien la quiere, hay varias ediciones. Vamos a ver cada uno de los tres evangelios muy brevemente. Lo voy a pasar muy rápido porque esto se aprende leyendo textos de cada uno de los evangelios y sobre todo comparándolos. También me gustaría que hicieseis un ejercicio práctico, personal, a lo largo de esta Semana Santa, por ejemplo, y comparaseis los relatos de la Pasión en los tres evangelios. Si lo comparáis con el de Juan, ya entonces lo hemos estropeado, porque a Juan lo vamos a dejar para aparte y Juan ya ha aburrido, y la Pasión de Juan tiene tela, eso ya es muy intensa, ¿no? Pero sí, haced el ejercicio de comparar el relato de la Pasión en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y veréis lo que estoy diciendo, es decir, los puntos de vista distintos, ¿no? Marcos, el primero de ellos, parece que es, yo creo que ya no lo duda nadie a estas alturas, el evangelio más antiguo. Es decir, el primero que se escribe. Más antiguo quiere decir que se redacta en torno al año 70, no antes. En acaso puede ser 69, pero en torno al año 70, 72, con lo cual estamos situados en un calendario que nos separa de la muerte de Jesús al menos una generación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una generación que serían 40 años que a lo mejor, plasmado la vida social de la época, son hasta 2 generaciones, o generación y media, ¿no? Pero de que hay
un cambio en el tiempo muy, muy importante y que hay que tener muy en cuenta, que es lo que separa lo que se redacta sobre Jesús de lo que sucedió a Jesús. Esto es clave para entender lo que se dice de Jesús. Cuando un evangelista, sea Marcos, Mateo o Lucas, nos está contando una anécdota de Jesús, tenemos que tener en cuenta que lo normal es que ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas estén allí para tomar nota de lo que está sucediendo, sino que lo que escriben es lo que están oyendo o le han transmitido o está viendo en Q o los Marcos y Lucas, o en Mateo y Lucas en Marcos, o en Marcos y en Q, de que están documentándose, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas iban con una libreta detrás de lo que iba haciendo Jesús. Es que esto es muy importante porque hay veces que no nos damos cuenta de ese detalle y entonces, claro, leemos el texto y ¿cómo lo sabe? La transfiguración, Monte Tabor, por ejemplo. ¿Quién está contando la transfiguración? Cuando la cuenta Mateo, el evangelista Mateo, que la cuenta con pelos y señales, pero estaba Mateo allí, ¿cómo? Entonces, como Mateo se hace eco de todo el detalle hasta el último de lo que sucede en la transfiguración en Tabor. Transmisión oral de los que sí estuvieron allí y se lo van transmitiendo de unos a otros y después alguien lo pone por escrito. ¿Por qué lo ponen por escrito y no lo dejan de forma oral por una transmisión? Lo hablamos el otro día. Es una razón, el otro día, bueno, el anterior, es una razón de lógica y sentido común. Van pasando los años y con el paso del tiempo se van perdiendo los elementos históricos o los argumentos de, no sé, hasta convincentes incluso. Se va deteriorando la transmisión con el paso del tiempo y sobre todo de unos a otros y de generaciones en generaciones. Se va modificando para no desvirtuar el contenido original, se decía que poner por escrito. Y sobre todo porque muchos de los testigos que habían conocido a Jesús se estaban muriendo ya. ¿Y qué pasa si se mueren todos? ¿Quién va a transmitir lo que realmente lo vio y vivió quien conoció a Jesús? A poner por escrito. Marcos, que es el primero de ellos, compone, bueno, del año 64 al 67 tiene lugar la persecución de Nerón. Roma fue quemada en el año 64, se le echó la culpa a los cristianos. Está escrito en griego después del 70 en Roma. Autor, ¿quién era Marcos? No sabemos. Marcos es un personaje anónimo. Se llama Marcos, Juan Marcos, según una alusión que hay en Hechos 13. Marcos es el nombre étnico Juan el étnico y Marcos el griego. Parece que vivía en Jerusalén. Escribe para gentiles romanos que no son judíos y da explicaciones sobre las costumbres judías. Es el que más explica, porque lo cual nos hace sospechar que quien recibe el Evangelio de Marcos no conoce las tradiciones judías. Luego es romano que no es judío. Traduce a palabras arameas, es decir, que cuando alguien traduce algo es porque su interlocutor no conoce el significado de esos términos, ¿no? Es decir, no son de habla aramea, y utiliza muchas palabras en latín. Marcos tiene un estilo propio, pobre, sobrio, como he dicho. Su mensaje es la imagen del Hijo de Dios. El secreto mesiánico es muy interesante en Marcos. El secreto mesiánico es una reiteración permanente que hay en el Evangelio de decir, habéis visto que no se lo digáis a nadie. Esto guardando hasta que yo venga de la muerte, ¿no? Entonces, eso se llama el secreto mesiánico. Es reiterado en Marcos, constantemente está aludiendo a eso. Hay no sé cuántas alusiones a ese secretismo que parece que Jesús transmite a sus discípulos, ¿no? Para que no hagan público lo que está sucediendo, ni siquiera sus milagros, ¿no? La estructura es muy sencilla, empieza con una introducción, que es el misterio de Jesús, tiene una parte central con el reconocimiento de las confesiones de Pedro, la revelación del misterio de Jesús y un apéndice final, una estructura muy sobria, muy... Mateo es el segundo, por así decirlo, ¿no? De los sinópticos. Los tres sinópticos lo mencionan como Leví, un publicano, lo describen como maestro, como escriba, conoce los métodos de interpretación. Digamos que Marcos será como más sobrio, no sé si más ignorante, no se puede decir eso de un evangelista porque el conocimiento es espectacular, pero sí como que da menos información o parece que sabe menos o quiere saber menos. Va a ser más sobrio y más rudo, ¿no? A veces en el lenguaje. Sin embargo, Mateo utiliza un arameo muy bonito y desde luego tiene un griego mucho mejor desarrollado, más cuidado. Los destinatarios son judíos convertidos al cristianismo, utiliza expresiones, costumbres y doctrinas conocidas por ellos en contra de lo que hacía
el evangelista Marcos. No las explica porque no necesita explicarlas, porque se dan por hecho. Habla del Mesías, para los judíos todos saben lo que es el Mesías, pero lo precisa, dice qué tipo de Mesías es el que viene, utiliza muchos recursos al Cordero Pascual, a las fiestas judías, y los destinatarios son conocedores de las tradiciones judías. Muchas citas o frecuentes citas al Antiguo Testamento, y que se nota que está familiarizado con las costumbres judías. Composición. El arameo es del año, en torno a, o antes del año 50, en una tradición oral. No parece que haya duda. Pero el texto griego que haya dado hasta nosotros es posterior al año 70, yo creo que posterior al año 75, posterior al Evangelio de Marcos, puesto que controla y conoce el Evangelio de Marcos. Seguramente se escribe en la zona o la región de Siria, Palestina. Es su género literario, esto es como que Mateo es más teólogo o filósofo. Cuenta lo que dice Marcos, pero lo cuenta con explicaciones. Intenta como que explicar, sobre todo cuando las cuestiones afectan a la esencia del judaísmo. Siempre quiere explicarlo, ¿no? Y por qué Jesús dijo esto, porque claro, como que nos está intentando convencer de algo que ya conocemos, pero conocerlo en profundidad y sobre todo establecer diferencias y discrepancias entre el judaísmo oficial, que era el que conocían los discípulos de Jesús, y lo que los destinatarios del Evangelio no conocen o no tienen por qué conocer. El tercero y último es Lucas. El evangelista Lucas, en una carta de Pablo a los cristianos de Colosenses, nos anuncia que era médico, parece que no era judío, que es considerado gentil, se convierte al cristianismo tras el martirio de Esteban, es discípulo de Pablo, lo acompaña en algunos de sus viajes. Bueno, esto es lo poco que sabemos de los autores, ¿no? Los destinatarios, bueno, el Evangelio comienza diciendo que está dedicado a Teófilo, ¿no? Que representa a todos los amigos de Dios, que es lo que significa Teófilo. Está dirigido a gentiles que residían en varios lugares del Imperio Romano y explica y aclara las costumbres judías. El lugar y fecha, 75-85 del siglo I, parece que nos estamos alejando ya mucho de la muerte de Jesús, 30, 35, 40, 45 años después, ¿no? Lugar, parece que en Grecia y Roma, es en donde se escribía Lucas. Su estilo es el más desarrollado, es muy simbólico, es muy agradable a la lectura. Algunos dicen incluso que es como un poco femenino en el lenguaje, ¿no? O sea, muy cálido en sus palabras, muy agradable en el oído también, cuando está haciendo descripciones. Es como el más perfecto de los sinópticos. El griego es muy parecido al de Juan, no es el griego popular, el griego koiné. Su estilo es el de un historiador bien documentado. Las fuentes, no hay duda tampoco, Marcos y Q, además de fuentes propias, es decir, de relatos que no aparecen ni en Marcos ni en Q, y él se incorpora porque conoce por alguna fuente o por otra fuente o por tradición oral, ¿no? Su mensaje es, más de lo mismo, Jesús profeta, Salvador, Señor, y sobre todo el universalismo, es como el más abierto al mundo, a la expansión del cristianismo por el Mediterráneo de la época, y su estructura es una estructura también muy concisa, pero muy bien elaborada y muy bien desarrollada. Vale, esto sería la presentación, así, a grandes rasgos, de los tres evangelios, de los contenidos. Yo os invito a que los leáis, porque es la forma de conocerlos. Mucho que diga yo aquí, pues no, nada más decir el asunto, y no hay más que decir. Es leerlos para conocerlos. Vamos a hacer una lectura detenida, ¿eh? He ido ahora muy rápido, pero ahora quiero ir despacio. Vamos a leer un texto del Evangelio de uno de ellos, el de Lucas, porque, bueno, podría ser cualquiera, pero he elegido el de Lucas porque es el último que he presentado y porque creo que es muy gráfico y nos va a ayudar a comprender una buena parte de lo que he dicho, de su estilo, de su estructura, de su contenido, de su mensaje, y sobre todo a descubrir cosas que el evangelista dice y otras que no dice. Y a ver, como hicimos con aquel texto que analizamos de Proverbios, ¿os acordáis? Proverbios 31, la mujer aquella curiosa, ¿no? Porque termina de los Proverbios. Vamos a ver este texto. No sé si se ve bien o no se ve bien. ¿Y si apagamos la luz se ve? Sí. Bueno, más o menos. Es que quiero poner todo el texto completo, porque podríamos ir versículo a versículo en una diapositiva, en otra, pero mejor así,
para que veamos la estructura que tiene y la progresión en el texto. Esto es lo que os decía el primer día, que a mí me confirman que esto es palabra de Dios. Estos detallitos así, que parece que no tienen una importancia y que a veces que como que estamos queriendo forzar el texto con nuestra intención, ¿no? Y que el texto no es tan... No, sí, esto... Es decir, que uno quita una palabra de aquí y lo hace, porque hay una perfección en este tipo de textos que dice... Es que yo dudo mucho que el que escribe esto, al que llamamos Lucas, tuviese conocimiento de lo que está escribiendo. No puede ser capaz de hacerlo tan bien hecho, ¿no? Y con tanto contenido. Y sobre todo que diga tanto sin decirlo, sin pretender decirlo, como dice el texto. Este es de esos textos que os decía que hoy lo leéis y os dice una cantidad de cosas. Mañana lo leéis y vuelve a decir otra cantidad de cosas que no dijo el día anterior. Dentro de un año lo leéis y vuelve a decir el volcán, ¿no? Que está emanando permanentemente ideas, imágenes, nutriendo. Eso ha hecho que este texto esté muy presente en la liturgia. Un texto muy repetido a lo largo del año litúrgico, en las celebraciones, en las Eucaristías. Cada 2 por 3 se cita el relato de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Porque es un texto muy importante. Porque es un texto en donde Jesús se proclama Mesías ante su gente. Y por tanto es la autoproclamación mesiánica de Jesús. Un texto vital. Y sobre todo porque es como hacen los políticos, ¿no? El discurso programático de su gobierno. De qué es para él ser Mesías. Y esto envuelto en un contexto que es el propio del judaísmo, y así enlazo con la clase del día anterior, el judaísmo de la época de Jesús, que vamos a ver detenidamente también ahora aquí. El texto dice, comienza, está en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículos del 16 al 30. Como ya sabemos cómo se cita en la Biblia, lo podemos localizar. Y dice el texto así. 16. Fue a Nazaret donde se había criado. El sábado fue a la sinagoga según su costumbre y se levantó para hacer la lectura. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. 2 puntos. En negrita. Lo que lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar la vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año de gracia del Señor. ¿Vale? Punto. Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente. Él comenzó a hablar diciendo, esta escritura se ha cumplido hoy. Todos estaban encantados y admirados con sus palabras. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús le respondió, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y diréis, todo lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria, por vía tierra. Y siguió diciendo, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo echaron del pueblo, lo llevaron a lo alto del monte sobre el que se alzaba el pueblo para despeñarlo. Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se marchó. Ya, el texto se acaba aquí. Bueno, lo conocíais el texto, ¿no? Hasta la saciedad lo hemos oído. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? ¿O qué es lo que... A ver, porque puede ser que lo hayamos oído 100 veces y no hayamos caído en determinados detalles, en todos los detalles que tiene que haber aquí, muchos más de los que se me ocurran ahora aquí y podamos comentar después. Vamos a ir por partes, a ver qué nos va diciendo aquí el evangelista. Dice, fue a Nazaret. ¿Fue quién? ¿Quién fue? Porque no nos dice, Jesús fue a Nazaret, ¿no? Y todos sabemos que somos los destinatarios del texto de quién está hablando, pero no nos ha dicho de quién está hablando. Da por hecho que sabemos de quién está hablando. Es la primera genialidad del texto, no nos dice de quién está hablando. Esto el griego tampoco lo dice. El original, no. Dice que fue a Nazaret. ¿Pero quién fue? Alguien que no sepa de qué estamos hablando se quedará expectante hasta mucho más adelante en donde dice Jesús cerró el libro. Ah, entonces Jesús es el que fue, pero
Pero el texto no comienza identificando al personaje, al protagonista. Esto en crítica literaria es muy sintomático y una genialidad del autor, claro. Fue a Nazaret, la genialidad consiste en hablar de alguien que todo el mundo sabe quién es sin nombrarlo. Eso es una genialidad. Bueno, fue a Nazaret donde se había criado. ¿Quién? Jesús. Jesús fue a Nazaret, quiere decir que no estaba en Nazaret. Se fue, ese verbo implica un desplazamiento, de que no está en Nazaret, va a Nazaret. A Nazaret, ¿qué es Nazaret? Vamos palabra por palabra. Nazaret, ya sabemos, lo vimos aquí en geografía del país de la Biblia. Nazaret era una aldea, un pueblo de la Alta Galilea, de una zona montañosa, de una zona que veíamos que era frondosa, muy bonita, muy agradable, una aldea pequeña, era un pueblo pequeño que tenía, pues no muchos habitantes, que no los tiene hoy en la actualidad, menos hace 2000 años, claro. Y es una zona que está construida en la zona montañosa de la Alta Galilea, zona escarpada, zona muy... Bueno, pues eso. La ciudad, el pueblo está construido sobre colinas, ¿no? Fue a Nazaret, ¿dónde se había criado? ¿Dónde se había criado quién? Pues sabemos que Jesús, ¿dónde se había criado? ¿Dónde se había criado? Fijaos, aquí está la clave de todo. ¿Dónde Jesús se ha criado? ¿Qué quiere decir que este detalle que nos dice el evangelista dice mucho más de lo que dice? El detalle no es un detalle tonto. Porque cuando alguien pregunta a otra persona, ¿tú de dónde eres? La respuesta a esa pregunta condiciona muchísimo. Yo es que soy de Madrid, no, yo soy de Galicia, no, yo soy de Andalucía. Entonces ya automáticamente el interlocutor se posiciona de una forma que tiene un conocimiento de la otra persona extrañadido, que suele estar rodeado de prejuicios y de, no sé, una identificación popular, lo que sea. Cuando en el siglo I, en época de dominación romana, en esta época, se dice que uno es de Nazaret o se ha criado en Nazaret, tiene unas características y unas connotaciones que no son en absoluto o no tienen nada que ver con el que haya nacido en Jerusalén, o se haya criado en Jerusalén, o en Belén, o en el desierto, o en el Mar Muerto, o en la costa mediterránea. No es lo mismo. Tiene unas connotaciones tremendamente importantes en el campo antropológico, sociológico, histórico sobre todo. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque cuando alguna alusión creo que hice hablando de historia de Israel, en este momento todo el territorio está dominado por los romanos. Los judíos, digo, fieles a sus tradiciones, hoy llamaríamos ortodoxos, acababan de verse sometidos a una situación dramática para ellos que había sido la impureza, la contaminación del templo por parte del mundo helenístico y después romano. Pues surgieron, y eso es una de las razones de las divisiones internas en los grupos judíos que había en el siglo I, surgen enfrentamientos sobre la situación a la que estaba siendo sometida el judaísmo. Unos eran más, les daba igual, otros eran más laicos, otros eran más ortodoxos y rigurosos, es decir, que había muchas diferencias. Y los más ortodoxos, y los más fieles a sus tradiciones, habían hecho una opción de lucha contra el Imperio Romano que estaba imponiendo determinadas leyes y normas que afectaban a sus tradiciones judías, en concreto en Jerusalén. Ahí sabemos que hay conflictos muy grandes, por ejemplo, con el calendario. El calendario romano llega a imponerse y eso determina un cambio en el calendario judío que cuestiona la celebración de las fiestas propias del judaísmo en el Templo de Jerusalén. Claro, modificar el calendario, adaptar el calendario al Imperio Romano, la primera implicación para el judío ortodoxo es lo que se está haciendo aquí, es una corrección a la palabra de Dios, es decir, a la tradición, a lo que ha establecido la ley de Moisés, que ha fijado que el séptimo día es el día de descanso, el Shabbat. Y ahora los romanos modifican el calendario y al alterarlo, alteran el calendario completo y por tanto el día sagrado de tal época, ¿no? O la fiesta de la Pascua, o la fiesta... Y eso hace que haya una duplicidad de calendarios en el tiempo de Jesús
y que enfrente no solo a los judíos con los romanos, sino a los judíos entre sí. Eso da lugar a luchas contra los romanos y, como bien sabemos por la historia, determinados sectores del judaísmo se enfrentaron violentamente y agresivamente a los romanos. Algunos de esos sectores, de esos grupos o movimientos, cometían sus atentados, en concreto en Jerusalén, y después huían y se refugiaban en lo más alejado que hay de Jerusalén, en un territorio del judío de la época. ¿Y qué territorio judío de la época es el más alejado de Jerusalén que se pueda vivir, que no sea hacia el sur y que sea hacia el norte? Nazaret, la Alta Galilea. Zona además verde, frondosa, escarpada, donde se puede uno esconder y refugiar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que parece que se puede demostrar que los grupos más ortodoxos o fieles a la tradición judía en esta época, vinculados a movimientos, los llamaríamos terroristas, que atentan en Jerusalén contra los romanos, se refugian y estaban en el entorno de Galilea, en concreto en Nazaret. Eso implica que cuando un niño se cría en Nazaret, asume unas costumbres, unas tradiciones, una transmisión de su identidad y su personalidad, sobre todo en el entorno familiar, muy fiel a sus tradiciones. ¿Qué tradiciones judías? Que no son las mismas que asume o que adquiere un niño que se cría en Jerusalén, en donde la contaminación es mayor. No sé si me explico, pero es decir, que el judaísmo que se vive en Nazaret no es el mismo judaísmo que se vive en Jerusalén. Hay una diferencia que tiene que ver con la fidelidad a su tradición y con la lucha por su propia identidad. Lo cual a mí me parece muy razonable, muy sensato. Uno lucha por sus costumbres y por sus tradiciones y que no impongan otras, ¿no? Y que no las cuestionen, como parte que sucedía en Jerusalén. En Jerusalén se pactaba todo, se negociaba, ¿no? De hecho, la entrada de los romanos fue negociada también. Bueno, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta por todo lo que viene a continuación. Y además nos ayuda a entender y a conocer, a descubrir que Jesús era un conocedor de sus tradiciones judías lo más fiel y lo más puro posible que entendemos nosotros o creemos como creemos que era, ¿no? Ya conocía muy bien sus tradiciones. Bueno, dicho este discurso sobre Nazaret, fue a Nazaret donde se había criado, es decir, donde había adquirido su identidad, su personalidad, había desarrollado su madurez, había crecido y había adquirido su identidad judía. El sábado fue a la sinagoga, según su costumbre. Claro, el sábado Jesús va a la sinagoga, no a una sinagoga, a la sinagoga, porque Nazaret es un pueblo y solo hay una sinagoga, como en los pueblos, que solo hay una parroquia, ¿no? No había la sinagoga del norte o la sinagoga, no. El Evangelio, el texto griego dice con el artículo la determinado, es decir, que había una sinagoga, lo cual confirma las dimensiones de la población, que eran reducidas. El sábado va a la sinagoga, fue a la sinagoga el sábado. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es cuando los judíos van a la sinagoga. Nosotros vamos los domingos a misa, los judíos van el sábado, los musulmanes van el viernes a la mezquita, es decir, que son los días sagrados, ¿no? Los días de dedicación a Dios o a la oración o lo que sea. El sábado van a la sinagoga, los judíos el sábado fue a la sinagoga. La sinagoga, como digo, es el lugar de oración del judaísmo. El sábado fue a la sinagoga según su costumbre. Esto también tiene tela, ¿no? De su costumbre. Pero la costumbre, ¿qué quiere decir? Porque el que iba a los sábados, o como se dice hoy, tú eres cristiano, no, sí, pero practicante o no. No, yo sí soy cristiano, pero no soy practicante. Yo no soy así. ¿Eso qué quiere decir? Pues la costumbre que implica que Jesús es, que iba a misa todos los días, pero en este caso va a la sinagoga todos los sábados. Es decir, que era cumplidor de sus tradiciones, que seguía lo que había sido formado según su costumbre. Y se levantó para hacer la lectura. A ver, va a la sinagoga el sábado. ¿Qué es lo que se celebra en la sinagoga el sábado? Pues el sábado, el Shabbat, la liturgia del Shabbat. ¿Qué celebramos los domingos en la iglesia? La Eucaristía. Bueno, pues esto celebraban el sábado, ¿no? El Shabbat. Según su costumbre, se levantó para hacer la lectura. En el Shabbat,
es decir, la liturgia propia del sábado, de la celebración del sábado, en el judaísmo primero, es como si nosotros quisiésemos, hoy tendríamos que hacer una hipotética reconstrucción, como si dijésemos, vamos a ver, ¿cómo era la Eucaristía en que vivieron los primeros cristianos en el siglo II o III o I o V? Entonces, empezamos y, seguro que ha evolucionado tanto que ya no hay elementos para hacer una reconstrucción de la Eucaristía del cristianismo primitivo. Pues probablemente sí, porque ha habido una evolución muy grande y la liturgia ha ido cambiando y hay reformas litúrgicas cada 2 por 3, pero os digo con conocimiento de causa que por muchas reformas litúrgicas que haya la Eucaristía no cambia. Se añaden cosas de Dios, pero lo esencial permanece. Por muchas reformas litúrgicas que ha habido en el caso del cristianismo. Pero es que en el judaísmo pasa lo mismo. Uno va a la sinagoga, aquí en Palma hay una sinagoga, ¿no? Uno va a la sinagoga a celebrar un Shabbat en el judaísmo actual y la esencia de la celebración del sábado es la misma que había en el siglo I. La misma. Se habrán modificado 100.000 veces, seguro, pero que han añadido cosas. Pero ya no se modifica. No se puede modificar. Claro. ¿Cómo creemos que era la celebración de la liturgia del sábado en la sinagoga en el siglo I? Pues veréis. Esto es hay distintas teorías. Hay una, vamos, la media, el denominador común de la liturgia de la sinagoga del sábado era la siguiente. Llegaba el sacerdote o sumo sacerdote, si era en el templo, y hacía una especie de oración inicial, de presentación, de saludo, de recepción de quienes estaban en la sinagoga. Una especie de oración colecta. Saluda, pues, se dirige a Dios para reclamar lo que estaba ahí. A continuación viene la liturgia, o venía la liturgia de la palabra, la cual es como estáis oyendo, la liturgia de la palabra, es decir, se cogía la escritura, la Sagrada Escritura, y se hacían 2 lecturas. Nosotros tenemos 3. Ellos tenían 2 lecturas. La primera lectura siempre era de la ley. La ley es el Pentateuco, como hemos visto aquí, la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la legislación. La primera es la de la ley. Y por ley la hace el sacerdote. La segunda lectura era de los profetas. Siempre, además, por norma también, ¿no? La nuestra segunda lectura es la carta de Pablo de los profetas. Y esa segunda lectura no la tenía que hacer el sacerdote, la podía hacer alguien de la asamblea. Se levantó para hacer la lectura. Después de la lectura, de la segunda lectura de los profetas, viene la homilía. La homilía, como vamos a ver aquí, curiosamente, no la hace el sacerdote, la hace el que hace la segunda lectura. Tras terminar, tras la homilía, viene lo que nosotros llamaríamos letanías, que es una invocación, los judíos lo llaman, y existe en la actualidad, las 18 bendiciones. Que es una invocación a los antepasados, al recuerdo como modelo, para seguir norma de conducta, de vida y todo eso, ¿no? La letanía, tal cual. Y terminan, claro, no tienen la consagración, lógicamente. Y la celebración del sábado termina con una oración y bendición final. O sea, que si hiciésemos un paralelismo, habría muchas similitudes entre la celebración del sábado y la Eucaristía nuestra. La esencia, tal cual, paralelismo, punto. Bueno, Jesús se levanta para hacer la lectura. Dice el evangelista, le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Ya sabemos qué lectura va a hacer. ¿Cuál? La segunda. La primera no. Pues, le dieron a leer el libro de alguien. Le da a leer el libro del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Podía ser otro, pero en este caso es Isaías. Y al abrirlo, Jesús encontró el lugar donde estaba escrito. Le da a leer el libro del profeta a alguien, no sabemos quién todavía, le entrega el libro del profeta. El libro del profeta es un rollo. Como ya hablamos aquí los rollos, que se abren, se enrollan y se desenrollan. Lo abre y al abrirlo, dice el texto griego, halló. No sabemos exactamente si este encontrar significa que lo halló por casualidad. Abrió el rollo y cayó en el texto y leyó ese, como podría haber caído en otro, o encontró, porque estaba marcado, o porque era que tocaba el lugar donde estaba escrito. Eso es tremendamente discutible o discutido, ¿no? Yo estoy convencido de que lo que encuentra es lo que corresponde al día.
porque esto está perfectamente estructurado. Y si está estructurada la celebración de la liturgia, ¿cómo no va a estar definida la lectura de cada uno de los días? Como en sábado, como en nuestra celebración. Se toca el Evangelio de tal y el capítulo de tal o el pasaje, pues lo que es bueno. Hoy nos vamos a uno de Navidad a hacer la Semana Santa, ¿no? Cada momento, cada texto es para cada texto. Entonces, yo creo que esto perfectamente coincide con un momento donde hay que leer el texto de Isaías. Halló el lugar donde estaba escrito. 2 puntos. Hay el texto. Esto es lo que lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año de gracia al Señor. Punto. Se acabó. Acabó la lectura. Porque no le dice Jesús, cerró el libro, lo dio al ayudante, se acabó. ¿Qué está leyendo? Isaías. Nos vamos al libro de Isaías, buscamos, pasamos páginas y encontramos en el capítulo 61, versículos 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí tal cual, clavado. O sea, no hay ninguna duda. Está leyendo Isaías 61. Hay una pequeña diferencia. ¿Alguien tiene el texto de Isaías ahí delante? ¿Lo tienes ahí, Isaías? ¿Nos lo puedes buscar? No veis, ¿verdad? No. Estamos en tinieblas. Para que veáis que no miento, ¿eh? Estamos leyendo Lucas 4. Lucas 4 nos remite a un texto que nos dice el evangelista que es Isaías. Ahora nos vamos a que es bonito esto, jugar así, ir viendo y analizando. A ver, ahora qué dice, a ver. Pues esto es una... A ver qué dice Isaías 61, 1 y siguiente. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. Para anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Vale, ahí se acaba. Fijaos, ha seguido aquí a los primeros a anunciar el año de gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Eso aquí no está, lo de la venganza de nuestro Dios. A ver, o sea, Jesús está leyendo un texto del profeta Isaías, pero lo concluye antes de lo que el resto concluye. Y él no está leyendo el Evangelio de Lucas, está leyendo el texto de Isaías. El texto de Isaías termina con el día de la venganza, y sigue hablando, pero el día de la venganza, esto aquí lo omite y además lo corta. Aquí se acabó la lectura de Jesús. ¿Qué es lo que ha omitido? El día de la venganza de nuestro Dios, o de nuestro Señor. El día de la venganza. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Lo que está leyendo Jesús. Jesús está leyendo al profeta Isaías, que es el gran profeta Isaías, de los más importantes, en un texto que los judíos se lo sabían, como nosotros nos conocemos el texto de Lucas, vamos, se lo sabían al pie de la letra, y mejor que nosotros. Porque además de conocer bien como conocían la Escritura, no solo la conocían, sino que lo que está diciendo aquí es, fijaos, el Espíritu del Señor, de Dios, está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Es el texto mesiánico por excelencia, el anuncio del Mesías. Este texto es el anuncio de la venida del Mesías que están esperando los judíos desde hace siglos, pero vamos, que están, y más en época de dominación romana, que entienda que venga el Mesías, que nos libere de los romanos una vez, que esto ya no lo matamos más. El Mesías, que venga ya, que sí que va, y los profetas anunciaron que va a venir el Mesías. Este es el texto mesiánico por excelencia. Es decir, que lo conocían todos muy bien, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, el año de gracia al Señor y la venganza de nuestro Dios. Bueno, lo de la venganza, Jesús, lo mismo. No va a comer lo de la venganza. Entonces, corta aquí el texto de Isaías, lo calla, lo silencia. ¿Y qué hace? Jesús cerró el libro, claro, no sigue leyendo, cierra el libro. Lo dio al ayudante de la sinagoga. El ayudante de la sinagoga, como con el libro, ¿no? Claro, ¿quién le había dado el libro? Le dieron a leer el libro. ¿Quién? El ayudante de la sinagoga. Ahora ya leemos el... Porque fijaos, esta estructura es perfecta. Esta es la introducción al texto, aquí tenemos el texto de Isaías y aquí viene lo mismo. Tiene una estructura perfecta, muy bien estructurada. Jesús cerró el libro porque aquí dice que, donde dice, lo abrió. Lo abre, lo cierra. ¿El qué? El libro. Lo dio a de la sinagoga porque se lo habían dado a él. Los verbos están todos convertidos, ¿no?
primo. Le dio lo dio a la gente de la sinagoga y se sentó. Se sentó, claro, porque se acaba de levantar. ¿Para qué? Para hacer la lectura. Otro detalle también muy curioso de la estructura de la liturgia. El que lee se levanta. Nosotros también nos levantamos. El levantarse para hacer la lectura tiene dos finalidades. La primera es que la asamblea lo vea. Yo estoy aquí de pie para que me veáis. Porque si me siento aquí, estoy haciendo así. Y la cara. Como que ver la cara que habla tiene mucha importancia, ¿no? Es decir, que se adquiere mejor el concepto, el contenido, la idea, se percibe mejor lo que es el mensaje. Esa es la primera. La otra es un signo de respeto. ¿Por qué es que se está leyendo aquí? La escritura sagrada. Entonces, como un reconocimiento de respeto al texto que se está leyendo no se pone en pie. Que es lo que hacemos nosotros en nuestra celebración. También llega contra la Eucaristía, pues coja la Biblia, se pone en pie y todos están mirando para él. Para que lo vean bien, pero también como un signo de respeto. O reconocimiento de la dignidad o sacralidad del texto, lo que queramos llamar. Es decir, todo lo que sucede en el 20 es lo inverso a lo que sucede en el 27. La inversa, justo. Le dan el libro, devuelve el libro. Abre el rollo, cierra el rollo. Se levanta, se sienta. Tal cual. Él comenzó a hablar. Ahora viene la homilía. La homilía de Jesús, a los que están en la sinagoga. Él comenzó a hablar diciendo: esta escritura se ha cumplido hoy. Punto. Es una homilía no lo que nos echa a veces, que yo, no aguante, encima no dice nada. Mejor que esta homilía imposible. Nunca se ha dicho tanto en menos palabras. Esta escritura se ha cumplido hoy. Esta, lo que acaba de leer, se ha cumplido hoy. ¿Cuándo? Cuando está leyendo Jesús el texto. ¿Y qué es lo que se ha cumplido? Que viene el Mesías. Esta es la proclamación, fijaos, en el texto es el centro del texto, el momento central. Si lo doblásemos, quedaría justamente en medio. Esta escritura se ha cumplido hoy. La escritura es el texto de Isaías, se ha cumplido hoy en ese momento. ¿Y qué es lo que se cumple? Todo lo que había anunciado el profeta. ¿Y qué había anunciado el profeta? Que iba a venir el Mesías. Es la proclamación mesiánica de Jesús. Esto es lo más importante. Y lo está haciendo en su pueblo y ante su gente, que son los judíos que esperan el Mesías. Todos estaban encantados. Pero vamos, caramba, por fin ya nos va a librar de los romanos. Ha venido el Mesías que llevamos no sé cuántos siglos esperando y por fin ya tenemos aquí a nuestro liberador, ¿no? Todos estaban encantados, claro, y admirados. Además, el evangelista juega, esto es un recurso muy propio de la lengua, de la mentalidad hebrea, y de la pobreza del lenguaje, las repeticiones, ¿no? Para enfatizar mucho el contenido del mensaje. Todos estaban encantados, primero encantados, y segundo, admirados. Doblemente encantados y doblemente admirados, con sus palabras. ¿Con qué palabras? Y no ha dicho casi nada. Pero es que lo que ha dicho... Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo? A ver, a ver. Volvamos otra vez atrás. Todos estaban encantados y admirados con sus palabras. ¿Por qué estaban encantados y admirados? Porque había dicho que esta escritura se ha cumplido hoy. Eso quiere decir que es el Mesías. Vale. Y esto viene aquí a continuación y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Esa pregunta, que aquí todas las ponen con interrogación, yo les quitaría toda la interrogación. Porque quienes están haciéndose esa pregunta, se preguntaban. Es decir, los que están en la asamblea, en la sinagoga, saben perfectamente que es el hijo de José. Porque esto no es una pregunta sobre la identidad. ¿Este es el hijo de José o no es el hijo de José? No, no saben que es el hijo de José. Es una pregunta sobre cómo siendo el hijo de José, ahora resulta que es el Mesías. Pero si es que este niño o este joven, hijo de José, volvamos aquí al principio, es donde se había criado. Es decir, quienes están en la sinagoga, un pueblo pequeño, una aldea, conocen a José. Porque además no se dice, este es el hijo de José, el que vive en la calle de tal de José. José es una persona popularmente conocida en su pueblo. El hijo de José, pues igual que se conoce a José, se conoce al hijo de José. A ver. Si es el hijo de José, todos conocemos al hijo de José. Ahora resulta que el hijo de José es el Mesías. Entonces digo, qué lío, ¿no? Entonces, pero qué lío tan magistral. No es este el hijo de José, no es una pregunta. Es un reconocimiento de admiración. Las interrogaciones sobran.
Pero claro, es una pregunta, no deja de ser una pregunta. Porque, ¿cómo siendo el hijo de José, ahora resulta que se dice que es el Mesías? Vamos a ver lo que sigue diciendo el texto, porque esto... Jesús le respondió. ¿Respondió a quién? A quien pregunta es. ¿Quiénes son los que preguntan esto? Los que están en la asamblea. Seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿De qué están hablando? Aquí empezamos a perdernos, a navegar. A ver, vamos a ver quién entiende esto. La pregunta como que está fuera del contexto. Se ha proclamado Mesías, todos están encantados, están, vamos, aplaudiendo, pero no es este el hijo de José. Se dice, sí, sí, oye, pues qué bien, ¿no? El hijo de José. Qué raro. El hijo de José resulta que es el Mesías. Pero es la reacción de esta de encanto y admiración. Y ahora de pronto Jesús sigue hablando, es decir, la homilía no se había terminado. Esto era el comienzo, la proclamación. Jesús sigue con su homilía, sigue hablando. Y el evangelista no nos describe, no nos cuenta toda la homilía de Jesús, nos cuenta lo que le interesa contarnos, que es lo que voy a contar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús le respondió. Esto no es una respuesta a ninguna pregunta concreta, es decir, aunque aquí hay una pregunta, esta respuesta no es hasta pregunta, porque no hay conexión entre una cosa y otra. Dice, seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. A ver, ¿esto es un refrán? No, esto no es ningún refrán. Médico, cúrate a ti mismo, no está el refrán ahí. En el texto griego de un refrán. Esto, un dicho popular o una cosa así. Pero lo importante es esto de médico, a ver a qué viene. ¿De qué va esto de la medicina? Si aquí no hemos hablado hasta este momento de que nadie esté enfermo, de que no, esto de la medicina, ¿a qué viene aquí? Médico, cúrate a ti mismo. ¿A quién? ¿Al mismo se tiene que curar? ¿De qué se tiene que curar? No lo sabemos. Aquí faltan detalles. El evangelista está omitiendo cosas voluntariamente porque no tenemos por qué saberlas. Porque lo que tenemos que saber es el mensaje de Jesús, no los detalles que están pasando aquí. Pero vamos a intentar hacer una reconstrucción de lo que está sucediendo. Médico, cúrate a ti mismo. Sigue el texto. Y diréis, todo lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Todo lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm. ¿Qué es lo que hizo Cafarnaúm? Tiramos de evangelios sinópticos y decimos, Jesús cura a un endemoniado, a una viuda, a un no sé qué. Son todo curaciones médicas, físicas, de enfermos, endemoniados. A ver, ahora entonces, lo que vemos, claro, ¿qué es lo que ha hecho Cafarnaúm? Sanaciones. Entonces, ahora dice, médico, vale, ahora ya entendemos, médico, cúrate a ti mismo. Y que ha estado curando a la gente, pues ahora cúrate a ti mismo. Pero cúrate a ti mismo, ¿por qué? ¿Qué enfermedad tiene Jesús? ¿De qué se tiene que curar, no? ¿Qué sigue faltando aquí para que las cosas se encajen? Todo lo que vimos que hiciste en Cafarnaúm, uy, qué lío. Resulta que se supone que ya estaba en Cafarnaúm, ¿verdad? Porque ahí ha hecho curaciones. No está en Cafarnaúm. De aquí, versículo 30, y en el versículo siguiente al 30, se va a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm empieza a curar a la gente. No, en Cafarnaúm no ha sucedido nada todavía, porque no ha ido a Cafarnaúm. Viene del desierto, de las tentaciones. ¡Uy, qué complicado! A ver cómo salimos de esto ahora. Médico, cúrate a ti mismo. Y diréis, todo lo que vimos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. El testimonio supuesto. Bueno, yo creo que esto tiene una explicación, que es que hay una alteración de capítulos en el Evangelio de Lucas. Una alteración, yo no sé si voluntaria o involuntaria, pero hay una modificación por parte del propio evangelista geográfica de lugares, probablemente voluntaria por los antecedentes al texto. Pero ahí está. Sin embargo, leemos Mateo y el recorrido es inverso. De Cafarnaúm va a Nazaret. Y en Lucas, por eso lo de los sinópticos y la comparación, en Lucas, de Nazaret va a Cafarnaúm. Hay una modificación de hechos, ¿no? y de tiempos. Bueno, yo creo que eso no es tan importante ahora, simplemente es una alteración literaria, pero vamos a ver, ¿no? Y entonces, lo que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. ¿Qué es lo que hizo en Cafarnaúm? Curar. Vale, si en Cafarnaúm has curado y la gente te sigue porque has curado, hazlo aquí también. Y demuestra que eres Mesías. A ver, un truco de magia. ¿Has dicho que eres el Mesías? Demuéstralo. Cura aquí a alguien, haz algo que se salga de lo normal para que entonces nos creamos que efectivamente eres el Mesías. Respuesta de Jesús.
os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Otra vez. Ya nos vamos a saltar a ver esto ahora que viene con lo anterior. Otro desencaje literario. Volvemos a descubrir que el evangelista está omitiendo aquí datos de lo que está sucediendo en esta escena. Ahora volvemos sobre ello. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Esto que a nosotros nos suena tanto, eso sí se ha convertido en dicho popular. Siempre andamos con eso. Ningún profeta es bien recibido. Bueno, está sacado de aquí, efectivamente, pero continúa. Ahora viene lo gordo. Y fijaos, esto vuelve a estar en negrilla, como estaba esto de aquí. Volvemos a ver la estructura paralela del texto, ¿no? Donde no todo parece que está bien encajado. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en torno al país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. ¿Qué estoy hablando? Sí, ¿qué tiene que ver esto con todo lo anterior? Ya el lío es tremendo, es soberbio. Ya no sabemos de qué va toda esta historia, ¿no? No sé, yo me he perdido. No. Verdaderamente muchas viudas en Israel en tiempos de... ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está haciendo la homilía. ¿De qué? Del texto de Isaías. ¿Qué es lo que decía el texto de Isaías? La proclamación. Lo que el profeta Isaías anunciaba que iba a ser el Mesías. Para Isaías, el profeta Isaías, el Mesías es el que va a liberar a tal, el que va a anunciar no sé cuánto. ¿Cómo se demuestra todo esto? Con la práctica. ¿Con qué práctica? ¿Con los milagritos que le están pidiendo de esos de curaciones que hagan los que están en la sinagoga? No. ¿Qué es lo que decían los profetas? Que era en la práctica. ¿Qué habían hecho los profetas para anunciar el Mesías? 2 ejemplos, que es lo que pone Jesús. Primero, Elías, el profeta Elías, ahora lo dice. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías. Pero cuando llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Sin embargo, ahí viene. Elías, el profeta, no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. ¿Con quién está el profeta? ¿Elías? ¿O a quién atiende? A una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Explicación homilética, la homilía que está haciendo Jesús. Y él dice, a ver, ¿qué está diciendo? Que el profeta Elías, para testimoniar el anuncio del Mesías y lo que va a ser el Mesías, es enviado. Hay muchas mujeres, viudas, o muchas que están necesitadas, pero ¿a quién es enviado Elías? A una mujer viuda de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. Es decir, ese profeta Elías está anunciando o testimoniando lo que va a ser el Mesías con la mayor marginación social. Triple marginación. Primero, por ser mujer. Lo dije antes, ¿os acordáis? Segundo, por ser viuda. La mujer viuda es marginada porque es mujer, ya es una marginación connatural a su género, sino que también es marginada porque queda, en el contexto social del momento, queda como desprotegida, porque no tiene marido, y entonces pues, es marginada por ser mujer y por ser viuda. Pero además es marginada porque es de Sarepta, una ciudad cerca de la ciudad de Sidón, es decir, extranjera. Mujer, viuda y extranjera. ¿Con quién está Elías? Con la triplemente marginada. No con todas las mujeres ni con todas las viudas, no, con la mayor marginación de la marginación. Con esa está el profeta Elías que anuncia el Mesías y por tanto se anticipa a lo que tiene que ser el Mesías. Por si él se ha proclamado Mesías, ahora dice, ¿con quién voy a estar yo? Con las mujeres viudas, triplemente marginadas y extranjeras. Esto a los que están allí, es a librarnos de los romanos, ¿no? No, yo lo anunciaban los profetas. Pero además dice, también había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Segundo ejemplo, primero era el de Elías, segundo el de Eliseo, que había muchos enfermos de lepra, marginados. ¿Por qué? Esto lo decía antes en la diapositiva. Porque eran enfermos los leprosos, fuera de la ciudad, estaban las puertas afuera de la ciudad para no contaminar y porque además se consideraban impuros. ¿Con quién está el profeta Eliseo? Había muchos enfermos de lepra, pero Eliseo está con sana a Naamán, leproso, marginado por ser leproso, sirio.
extranjero, doblemente marginado. No puede ser triple porque es hombre. Y al ser hombre ya no tiene marginación de género. Pero sí tiene marginación porque es leproso. Y sí tiene marginación porque es extranjero. ¿Con quién está el profeta? ¿Con los leprosos? No, con los doblemente marginados. Aparte de leproso, extranjero. Es decir, está poniendo ejemplos de qué es para Jesús ser Mesías. ¿Cuál es su misión como Mesías? Tal y como lo anunciaron los profetas y lo testimoniaron. Entonces, todo esto, volvemos a la realidad anterior. Ah, claro, ahora ya entiendo. Aquí hay una unidad, es decir, un debate en realidad, entre los que están en la sinagoga y él. Porque se ha proclamado Mesías y entonces los que están en la sinagoga esperan que el Mesías sea el liberador de los romanos, no sé, un líder de militar que los va a encabezar aquí organizar un ejército contra los... Que no. Que ese concepto de Mesías no es el auténtico. Entonces, por eso hace todo este discurso del cual el evangelista Lucas nos cuenta algunos detalles, pero no todo. Porque a nosotros lo que nos interesa en la mente del evangelista no es la discusión sobre qué es el Mesías ni qué deja de ser el Mesías, sino cuál es la presentación de Jesús de su misión como Mesías. Esto está con los más marginados de los marginados. Claro, todos los que están en lo que esperaban del Mesías. Consecuencia, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Claro, pero no estaban encantados aquí. Todos estaban encantados y admirados, pero fijaos, del versículo 22 al versículo 26 han pasado 4 versículos. Y en este espacio de tiempo han cambiado los que están allí de actitud de estar encantados con Jesús a estar llenos de ira. Pero fijaos lo que dice a continuación. Y levantándose, lo echaron del pueblo. Lo llevaron al alto del monte sobre el cual se alzaba el pueblo para despeñarlo. Están dispuestos a matarlo. Levantándose, estaban en la sinagoga, sentados, lo echan del pueblo. Estaban sentados porque estaban escuchando lo que decía Jesús. Y se encolerizan de tal forma que se levantan, se acabó la liturgia y toda la ceremonia. Lo cogen, lo agarran, lo sacan del pueblo, el pueblo era muy pequeño, lo llevan a lo alto del monte sobre el cual estaba edificado el pueblo. Acordaos de la geografía que os decía de Nazaret, que es una zona para despeñarlo, claro, lo van a tirar, se lo van a cargar. Porque se ha proclamado Mesías, pero el Mesías que ellos quieren no es el Mesías que se ha proclamado Jesús. No, eso que dirían allí, mejor matarlo a un Mesías que nos va a hablar, que aquí lo que hay que es que rápidamente sacar de medio a los romanos. ¿Qué nos viene a estar hablando? De que aquí falta, en todo el texto, en la homilía de Jesús, la definición de lo que para él es el Mesías. ¿Por qué el evangelista no nos describe las palabras de Jesús, lo que dijo Jesús sobre su descripción como Mesías con puntos, con pelos y señales? Porque es todo el evangelio el que describe lo que es el Mesías. No necesita decírnoslo aquí, porque si no el evangelio se termina aquí, ya no hay más que hablar. Todo lo que venga después ya sobra, ya estaría aquí metido, ¿no? Pero qué mejor que el resto del evangelio para entender qué es el Mesías, hasta su muerte y resurrección. Pues todo eso lo omite. Y simplemente nos quedan aquí unos detalles de debate o de discusión interna que son los que testimonian como Jesús, que conoce perfectamente la Escritura, porque ahí es donde se ha criado, en ese marco que os decía antes, de judaísmo puro, conoce a Isaías, conoce a Elías, conoce toda la tradición perfectamente y toda la Escritura al pie de la letra. Entonces, como la conoce muy bien, la supera. Y va más allá, ¿no? Está por encima. Pero lo más curioso y lo más desconcertante es el último versículo. Estoy aquí, sí que yo no le doy explicación. Pero Jesús, pasando por el medio de ellos, se marchó. A ver, pero no están tan enfadados, llenos de ira, que van dispuestos, que lo dicen. Lo echaron del pueblo, lo agarraron, lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron al alto del monte sobre el que se alzaba el pueblo para despeñarlo. Es decir, lo cogieron, lo llevaron. Pasamos de, esto es magistral, de un versículo tremendamente agresivo, con una intensidad fortísima, a un remanso de paz en el 30 que no hay escritor en la historia de la literatura que sea capaz de cambiar de ánimo, ya no digo del lector, sino del marco tremendo, ¿no? Fijaos con qué serenidad dice, pero Jesús pasando por el medio de ellos, se marchó. Me queda pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez, el evangelista nos sigue omitiendo detalles. Omitiendo detalles porque ¿cómo hay este cambio de actitud otra vez? Aquí cambian de actitud, de estar encantados a estar enfadados. Y de estar enfadados, de repente, dispuestos a matarlo, pasando por en medio de ellos se marchó. No dice,
que los convenció por el camino, que se pelearon, que salió por entre las piernas y salió corriendo por debajo. No. Pasando por el medio de ellos se marchó. Y acaba el relato así. Y nos deja pasmados. Pero claro, ese pasmo, que nosotros no tenemos explicación racional a esto, demuestra que el evangelista está metiendo muchas cosas. Conscientemente, muy conscientemente, porque no tiene por qué decirlo. Lo importante es que ya lo he dicho. ¿Qué os ha parecido? Espectacular. Comentadlo, comentamos. ¿Queréis? A ver, lo hablamos. Nada. No queréis ninguna. Si me decís algo, os he dejado cabrón. Pues es que esto lo podemos hacer con todos los textos del Nuevo Testamento, de los sinópticos que estamos viendo perfectamente. Y esto es una. Yo creo que es la gran riqueza de esto. En estas cosas no se dice que realmente esto es palabra de Dios. No hay duda, porque es que no hay genio de la literatura que lo diga, que diga estar tanto con tan poco y con tan bien organizado también. Es que no, y menos hace 2000 años que no tenían, ni había ordenadores, ni se podían calcular tanto las palabras, ni estructuras tan bien hechas. No, el que escribe esto será muy humano, pero tiene que tener una inspiración de algo. Algo de divino, de Dios, como quieras llamarlo, me da igual. Pero esto no hay ser humano, y menos hace 2000 años, que lo haga con tanta riqueza y tanta perfección. Diciendo lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir ocultándolo, porque hay muchas cosas en el Nuevo Testamento, y con todos los evangelios sinópticos, que no se dicen. ¿Por qué no nos cuentan la infancia de Jesús? ¿Para qué queremos saber la infancia? Hoy me gustaría mucho conocer la infancia, sí, pero que eso, el mensaje de Jesús es lo que nos tiene que contar. Que los Nuevos Testamentos, en concreto los evangelios, no son la vida de Jesús, no son una biografía de Jesús. Nos cuentan lo que realmente nos tienen que contar, determinados momentos de la vida de Jesús. Unas pinceladas de la infancia, 4 palabritas de hasta vida pública de Jesús, que es lo importante. Claro, pues esto es lo mismo, nos cuentan lo que nos tienen que contar. Lo que es anecdótico y todo eso, pues mira, lo curioso es que lo intenten imaginar o reconstruir o lo que queramos, ¿no? Pero ahí está, esto se extrapola perfectamente a todo el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Del mensaje de Jesús. A mí me parece que esto es fantástico, vamos, ojalá me pagase por dedicarme a esos pero ya me hubiera encantado analizando todas estas cosas, ¿no? Es una maravilla, porque lo mismo que hemos visto en el texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret, podemos ver todos, y pasarnos la vida leyendo y descubriendo. Ahora entendéis por qué los judíos se dedican solo a leer la Biblia, algunos, ¿no? Los judíos todos esos. Claro, porque es que no salen de su asombro, es una tras otra, y tras otra, y no hay vida que sea capaz de descubrir toda la riqueza que tienen estos escritos. No hay vida humana, no hay vida, porque eso lo iba surgiendo. Y esto que he hecho hoy, lo hacemos la semana que viene, el mes que viene, dentro de un año, pues siguen saliendo más cosas, ¿eh? Que hay un montón de cosas. A mí esto el hijo de José me da tanto que pensar, tanto que sí, por ejemplo, Mateo dice, este es Lucas, ¿no? Y Lucas dice, no es este el hijo de José. Mateo dice, no es este el hijo de José, el carpintero. Añade eso. Y dice, a ver, ¿por qué Lucas no dice José el carpintero? Mateo sí lo dice. Creo que es Mateo o Marcos, no sé cuál de los dos ahora es el que dice el carpintero. Es decir, que hay detallitos así que dicen lo mismo, pero añaden una palabrita y el otro dice, ¿por qué en este caso ha omitido lo del carpintero? No necesita decir el carpintero. ¿Por qué dice José lo que...? La pregunta es tremenda, para escribir libros y libros sobre la pregunta, ¿no es este el hijo de José? Parece que no tiene ninguna importancia, pero sí importancia. Claro, José es reflejo de lo que decíamos aquí al principio. Claro, si José, que es de Nazaret, que Jesús se cría en Nazaret, es transmisor de una identidad, que es la judía, en un entorno de judaísmo puro, no contaminado como el de Jerusalén, claro, José forma un papelón aquí. Hubo un papelón tremendo, y la tradición como ha presentado a José, sino como un hombre fiel y cumplidor. ¿Pero fiel a qué? Fiel a su tradición judía. Claro, José era un judío convencido. No tiene más historia, ¿no? Claro, si eso es así, ahora entendemos por qué los evangelistas silencian la figura de José.
¿Por qué no dicen nada más de José? Porque ya han dicho todo lo que tienen que decir de José. No, si es que de José no han dicho nada. Joder, no. Con esta pregunta han dicho todo. Ya no tienen nada más que decir de José. Porque su hijo, que es el Mesías, resulta que parece que no encaja mucho con el concepto de Mesías que esperaban todos esos judíos tan fieles a sus tradiciones. No, claro. Entonces a los evangelistas ya no les interesa hablar más de José. Y la tradición popular, que se murió, como era ancianito. ¿Dónde está eso? No. No hay nada en el Evangelio, en ninguno de los 4 que digan que Jesús se murió. Eso nada. Es la tradición popular que inventa o relee algún apócrifo. Pero no. De eso, nada. Puede ser. Igual que se puede decir que puede ser, también se puede decir que no puede ser. Lo que es claro es que José desaparece olímpicamente de los evangelios. Sí, no. No ocurre ahora que estás diciendo atentamente. Hay más traducciones de atentamente, te lo digo porque en una liturgia tan encorsetada como la judía, tan rígida, la primera herejía no es sentarse sin leer completamente el texto y hablar de la venganza. Por supuesto. Pues atentamente puede ser fijamente. Claro, pero fíjate, atentamente yo interpreto aquí que están esperando, porque el texto se lo saben de memoria. Es que tocan la liturgia, lo leen, cuando termina dicen, se quedan así expectantes y dicen, ha terminado. Pero ¿por qué no ha terminado? Porque Jesús, como se conoce perfectamente el contenido del texto, porque se lo sabe muy bien, porque claro, el anuncio del Mesías no puede incluir el día de la venganza de Dios, porque su misión como Mesías no es exactamente lo que dice en este caso el profeta, o lo que esperan los judíos. ¿Qué esperan los judíos? Es que justamente los que están en la sinagoga lo que están esperando con más fuerza es el anuncio de la venganza. ¿Qué venganza? Contra los romanos. Eso es lo que están esperando. Y es justamente lo que omite. Claro, todos se quedan fijamente mirando. Que se ha olvidado el frase final. No se ha olvidado nada, la ha omitido conscientemente. Y eso es lo que cambia. No, pero están muy contentos, claro, se ha anunciado, se ha proclamado Mesías, encantados. Termina el texto. Y encima, cuando viene la homilía de Jesús, la remata diciendo que, claro, aquí está justificando porque ha omitido el final del texto de Isaías. Porque aquí está claro. Jesús está anunciando que el Mesías es amar a los enemigos, paz a los hombres, solidaridad, fraternidad, todo. Pues es justo lo contrario a lo que están esperando ahí. Ese es el cambio de aquí. Pero ¿qué Mesías? ¿Este es el Mesías? ¿No es este el hijo de José? Fuera. A despeñarlo. Para que venga un Mesías así, mejor que no venga. Porque justo lo contrario.